ser semejante a Él en su muerte. Quiero, hermanos, que vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Recordando algunas cosas y para algunos pues a lo mejor aprendiendo algo acerca de este pasaje que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 9 y 10. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esa palabra, hermanos, que dice ahí en el versículo 10, y el poder de su resurrección. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Hasta donde nos dé tiempo. Es largo, pero vamos a hablar un poquito acerca de ese poder de su resurrección. Hoy se celebra acerca de la resurrección, la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua está incluido su muerte, pero también su resurrección. Y el apóstol Pablo estaba viendo cuando, hablando de la Pascua, el apóstol Pablo decía en primera a los Corintios, capítulo 5, decía: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vean el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, ¿qué, hermano? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, ¿verdad? Muchos usan la Pascua como una fiesta mundana, pero es una fiesta, es gozo, hermano, porque hay victoria, ¿verdad? Porque Cristo murió, pero Cristo resucitó, ¿verdad? Y la resurrección de Él tiene un gran poder maravilloso en nuestras vidas. No solamente lo limitado que conocemos, que nos dio salvación, nos ha dado vida eterna, pero tiene aún mucho más de ello, hermano, porque en la resurrección hay vencimiento, en la resurrección hay victoria. En la resurrección, hermano, se ha vencido a las potestades malignas, a las huestes espirituales de maldad. Y eso es de gran gozo, hermano. Eso es de felicidad para nosotros los creyentes. No es de tristeza, no es de desánimo, es de victoria. Oramos, hermano. Padre, gracias en esta hermosa tarde por la bendición que nos da de estar aquí reunidos, Señor, celebrando su nombre y recordando con los acontecimientos que hemos tenido durante estas semanas a nivel nacional y que hemos escuchado a través de medios de comunicación, en la cual se ha celebrado toda esta semana todo lo que es llamada la pasión, el despliegue todo y lo que el profeta Isaías profetizó en el capítulo 53, Señor. Pero hoy se recuerda, Señor, acerca de la resurrección, de esta victoria que usted nos ha dado en ella. Padre, le pido que nos perdone, nos limpie, Señor, nos ayude, nos anime, nos inste, Señor, a hacer las cosas correctas siempre, pero la sangre de Cristo, Señor, pueda limpiar nuestros corazones, Señor. Y le ruego en el nombre de Jesús, Señor, que usted pueda usarme como instrumento necesario para para exponer y que entiendan mis hermanos lo que usted quiere dar a conocer en nuestros corazones. Se lo ruego a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano Carlos, por ahí dejé mi agua, a veces ahí o por acá. Miren, hermanos, hay lugares que son muy visitados o que son centros turísticos, muchos lugares a nivel mundial. Y entre los muchos lugares que tenemos muy frecuentes en el turismo para visitar son las tumbas, hermanos, ¿verdad?
de grandes hombres, hombres que fueron de gran realce dentro de la historia en los siglos pasados. La tumba aún de algunos religiosos, ¿verdad? En Asia, en Europa, y que muchos de nosotros conocemos como Buda, como Mahoma, etcétera. Y hermanos, pero estas tumbas son muy reconocidas y son trascendentes, hermanos, y llega mucha gente porque ahí está aquel que murió, el que fue que tuvieron en estima o que descubrió algo, que fue un gran líder durante los siglos pasados. Y yace ahí, hermano, el cuerpo, yace ahí los restos más que nada, y son muy visitadas. Pero también, hermano, en Jerusalén, ¿verdad? Allá en Israel hay un lugar muy visitado que es donde sepultaron al Señor Jesucristo, y yace mucha gente, llega muchas multitudes, hermano, pero para ver que hay una tumba vacía. Entonces, hermano, la resurrección tiene beneficios para nosotros los creyentes, y muchos de esos beneficios nosotros los podemos ver a través de las Escrituras. Nosotros los podemos ver a través de el estudio maravilloso en la palabra de Dios, hermano. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, hermano, escribe una carta a los romanos. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, en el versículo 25, dice la palabra de Dios de esta manera, hermano: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué pasó, hermano? Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Vean en el capítulo 6, en el versículo 28. ¿Para qué fue resucitado, hermano? Repitan todos, hermano, lo que le pregunte para que se metan. ¿Para qué fue resucitado? Para nuestra justificación. Vean capítulo 6, versículo 28. Efesios 2. Dice allí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Dice allí Efesios 2, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No? A ver, perdón, hermano, perdón. Sí, y vean, sí, 2:3, estoy en 1:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, noten, en otro tiempo, ¿en qué, hermano? En los deseos de nuestra ¿qué? Carne, haciendo la voluntad de ¿qué, hermano? Y de los pensamientos, si éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Lo mismo que los demás. Vean que éramos antes, hermano. La palabra de Dios nos enseña específicamente eso que dice Isaías, hermano, que nuestras justicias eran solamente como trapos de inmundicias. Y la resurrección de Cristo, hermano, si vemos lo que dice Isaías, vamos a ver Isaías, hermano, 59, para que algunos que no conocen este pasaje lo puedan subrayar. En Isaías 59 es un pasaje que nos ayuda también a mostrar que la salvación no es por obras, porque todas nuestras buenas obras, hermano, que son delante de Dios. Pero también Isaías, hermano, Isaías 64 dice la palabra de Dios en versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, oiga, todas las cosas
sin Cristo justas que hacíamos, ¿cómo eran, hermano? Como trapos de inmundicias, trapos inmundos. Y caíamos todos nosotros como la hoja, la que cae es la hoja seca, hermano. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y esos trapos de inmundicia que son las justicias, se relaciona a aquellos trapos, hermano. Los trapos inmundos eran aquellos que usaban para limpiar a los leprosos de toda la supuración que había. Y Isaías dice que esas justicias eran como esos trapos inmundos. En Isaías 59:2 dice la palabra de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, versículo conocido, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar vosotros su rostro para no oír. Entonces, entendemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo cuando leímos ahí en Efesios. ¿Cómo éramos cada uno de nosotros? ¿Cómo eran nuestros deseos? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, hermano. El beneficio que nosotros teníamos solamente era ira de Dios. La ira de Dios era nuestro beneficio. Pero uno de los beneficios de la resurrección, hermano, es que somos justificados. La resurrección de Cristo significa nuestra justificación. Pero también en Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Conocemos pasajes como 1 Corintios que hemos estado tocando durante el inicio de estas enseñanzas, y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55, perdón, nos dice allí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que no solamente un beneficio de la resurrección es que somos justificados, significa la justificación de nuestras vidas. Dios nos ha hecho justos, o nos ha imputado justicia, esa es la palabra teológica, pero sin ser justo nos ha imputado la justicia. Pero también los beneficios de la resurrección, o un beneficio de la resurrección de Cristo, pues, hermano, significa también no solamente que somos justificados, sino que demuestra que Él venció la muerte. La muerte es algo que entró en el hombre por el pecado. La Biblia nos enseña allá, recordemos lo que nos enseña la Biblia en Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, vayan todos allá, hermanos, y en el versículo 8 dice la palabra de Dios: miré y aquí un caballo amarillo. Aquí están los sellos. Y aquí hay un sello, hermano, ¿verdad? El caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre, ¿qué, hermano? Ahora noten, hermano, que dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte, ¿verdad? Decimos esto porque a veces pensamos que la muerte es algo que se fenece, es algo que ya no existe, que hoy somos y que mañana ya no estamos, y etcétera, etcétera. Pero la muerte, cuando vamos a estudiar aquí específicamente, hermano, es algo que entró por el pecado, pero es un demonio. Entonces dice aquí la palabra de Dios que el que lo montaba tenía el nombre de ¿qué, hermano? Muerte. Y el Hades le seguía, que es el Hades donde van todos los muertos. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué, hermano? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y vemos, hermano, que hoy las muertes cada día son dramáticas y drásticas. Estamos viendo allá en el Viejo Oriente, allá en Asia, cómo ahora soltaron gases y cómo murieron gente.
cómo acaban de lanzar una bomba a los Estados Unidos y hay muerte, y cómo aquí en México, ¿verdad? Muere la gente acribillada por los narcos y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se le ha dado potestad a este ser maligno, a este demonio, para que lleve gente. Es por eso importante que entendamos la resurrección del Señor, porque en la resurrección del Señor hay justificación, pero en la resurrección del Señor hay un vencimiento de la muerte. También otro beneficio de la resurrección es que los creyentes estamos unidos con Cristo. En 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 30 dice la palabra de Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué más? Justificación, ¿qué más? Y redención. Pero otro beneficio de la resurrección, rápido digo esto, hermano, porque esto sería un tema aparte, pero rápido digo, otro beneficio de la resurrección es, hermano, que la resurrección de Cristo significa y confirma la verdad de las Escrituras. En Isaías capítulo 53 todos conocemos ese pasaje, y específicamente del versículo 10 al versículo 22, y nos confirma. Uno de los salmos, hermano, hay salmos mesiánicos, y estos salmos, algunos de estos mesiánicos por el Mesías, y algunos de ellos son llamados salmos proféticos. Y entre los salmos proféticos tenemos en la Escritura es el Salmo 16, el Salmo 22 y el Salmo 6, me parece, hermano. En el Salmo 22, por ejemplo, se profetiza acerca de la muerte de Cristo. Allá cuando nos menciona Juan, cuando fue lanzado, cuando fue salido, ¿verdad? Agua y sangre, y cuando no iban a ser quebrados sus huesos, y cuando iba a esparcir, iban a quitar su ropa. El Salmo 22, 1000 años antes que sucediera, ya David estaba profetizando acerca de esto. Por eso estoy diciendo que la resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Amén, hermano. Pero también la resurrección de Cristo prueba que el evangelio es verdadero. Hemos gastado ya en estos días de enseñanza que no hay un evangelio verdadero si no hay una resurrección de Cristo. También otro beneficio de la resurrección es que la resurrección significa que Él es el Hijo de Dios. En Romanos, por ejemplo, capítulo 1. En Romanos capítulo 1 podemos ver allí en el versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis de muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, hermano, ahorita vemos este otro pasaje, que les dije ahorita. Pero el evangelio, hermanos, prueba que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba, hermano, el verdadero evangelio. Ahí se culmina lo que se estaba esperando a través de la antigüedad, en su profecía de su nacimiento, en la profecía de su muerte y en la de su resurrección. Pero también otro beneficio de la resurrección que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras es que nos da una esperanza viva. El apóstol Pedro, ¿recuerdan esa porción que nos da ahí el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1? Vayamos a 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué renacimos? ¿Por qué, hermano? Por la resurrección de Jesucristo. ¿De qué, hermano?
de los muertos. Ya vieron, hermano, que un beneficio maravilloso de su resurrección es precisamente eso, que nos da una esperanza viva. La resurrección de Cristo, hermano, imputada en nosotros, igual nos da una esperanza viva. Otro beneficio de la resurrección de Cristo es que Dios derramará al Espíritu Santo a los que creen. En Hechos capítulo 2, versículo 33 podemos ver esto y el sermón del apóstol Pedro y hablando de este acontecimiento. Pero el próximo beneficio es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da otro beneficio. ¿Y cuál es, hermano? Que resucitaremos al igual que Él. 1 Corintios 15, el versículo 20 específicamente nos habla de todo ello. Y otro beneficio de la resurrección de Cristo, hermano, es que Él juzgará al mundo con justicia. Pero regresando a lo que el apóstol Pablo, nos está diciendo en Filipenses, vayamos a ver al libro de Filipenses. Filipenses, hermano, en el capítulo 3. Veamos aquí que la palabra de Dios nos enseña y el apóstol Pablo nos habla de esto muy importante, porque nosotros somos, versículo 3, la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No hay confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Después dice ahí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Vean, hermano. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice más, hermano? Ahora las ha estimado. ¿Cómo las ha estimado? Como pérdida. ¿Y cuál es la causa, hermano? Por amor a Cristo. Cuando el apóstol Pablo, hermano, está hablando de ello, precisamente está hablando de esa palabra pérdida. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia, ahora las ha estimado como pérdida? Y esta palabra, hermano, es una palabra griega que se traduce ganancia y que es un término de contabilidad y que este término significa lucro. En aquel tiempo el apóstol Pablo usa esta palabra porque era de lucro, y lo que se traduce pérdida también es un término de contabilidad que describe una pérdida bursátil, las bolsas de valores. Y el apóstol Pablo está diciendo que todo ello, hermano, el apóstol Pablo está mencionando aquí que todas esas cosas eran para él ganancia, pero que ahora las ha estimado como pérdida por una causa muy importante: por amor a Cristo, por amor a Él. Y después dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra, hermano, basura es un término también griego, hermano, que se escribe kabú o kabu, ¿verdad? Una S antes de la K. Y ese término, hermano, habla de cosas putrefactas, de basura maloliente, podrida, o también es traducida como estiércol. Y el apóstol Pablo está diciendo que las tengo como basura, lo tengo como pérdida, la tengo con la palabra más vil que quiso decir a él, por ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí nos está hablando el versículo 9 acerca de la justificación por fe, y que es algo que nos da la resurrección, es algo, hermano, que está incluido en el evangelio. La justificación por fe. Y el apóstol Pablo está mencionando aquí, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Ya mencionó él, hermano, todas aquellas cosas que él andaba, que él vivía, pero él tenía una balanza, y entre la balanza, hermano, tenía la justicia que es por la ley. Cuando él creía que era lo mejor que tenía, dice el apóstol Pablo, pero no teniendo mi propia justicia, que es la justicia de él, era la justicia de la ley, de todo lo que hacía, las obras de la ley, de todo lo que practicaba, de todo lo que él creía que era lo correcto, hermano. Pero ahora dice el apóstol Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hermano, pon en la otra balanza la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y esa balanza, hermano, tiende a hacer esto, que es la fe en Cristo Jesús, y que esa pesa más que la justicia que era por la ley en la cual él vivía. Por eso este versículo, hermano, nos habla de la justificación. Pero lo que quiero llegar, queridos hermanos, es precisamente a lo que sigue, a lo que dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, vean, hermanos, que dice, cuando leemos la carta del apóstol Pablo en esta de Filipenses, podemos ver en todo el bosquejo de esta carta, que cuando Pablo escribe esta carta, han pasado 30 años, hermano, 3 décadas después que él fue llamado y tocado en Damasco. Han pasado 3 décadas. Y después de esos 30 años, Pablo escribe y dice: a fin de conocerle. ¿Por qué doy este dato, hermano? ¿Por qué digo de este dato cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí a fin de conocerle? Para que nosotros, por eso es importante cuando estudiamos y escudriñamos las escrituras, y más una carta o una epístola, es importante. A veces empezamos a leer desde el capítulo 1, pero es importante leer todo, hermano, para que veamos cuándo se escribió, en qué momento se escribió, en qué época, qué tiempo, qué estaba pasando con el apóstol Pablo, cuáles eran los acontecimientos alrededor de esta carta, qué estaba sucediendo, cuál fue la causa por la que Pablo escribe, a quiénes se le escribe, por qué le escribe, y etcétera, etcétera. Y empezamos a investigar todas aquellas palabras que el apóstol Pablo usa. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, en lo que está hablando, diciendo a fin de conocerle. Entonces, cuando vemos aquí esa palabra, a fin de conocerle, y conocemos, hermano, que el apóstol Pablo tiene 30 años después que es tocado en Damasco. Han pasado 30 años para escribir esta carta a los filipenses. Eso quiere decir que cuando Pablo está diciendo a fin de conocerle, no está hablando que quiere conocer a Cristo por primera vez, o no está hablando, mucho menos, hermano, que no ha conocido a Cristo, o no está hablando, hermano, que él no le conoce. Amén, hermano. Dice a fin de conocerle. Si Pablo tiene 30 años después de ser llamado en Damasco, tocado en Damasco, tiene 30 años, escribió esta carta a fin de conocerle, no está diciendo, queridos hermanos, que Pablo no le conoce. Ya tiene 30 años conociéndole. Amén, hermano.
No sé cuántos años usted tiene de haber recibido a Cristo como un Señor y Salvador. Quizá no entendía tanto de Él, pero un día le hablaron que usted era un pecador. Le hablaron un día que usted tenía una consecuencia de ese pecado y aparte otra consecuencia eterna. Pero el único que podía imputarle justicia sobre eso y darle una vida por la eternidad al lado de Él, hermano, era Jesucristo. Y cuando usted conoció ello y usted recibió a Cristo y ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios, usted ha conocido de Cristo y ha conocido a Cristo, hermano. Pero no está hablando si cómo era él, si cómo era sus facciones. No, el apóstol Pablo, eso es lo que está diciendo. No está hablando que él no le conoce, tiene 30 años de conocerle. Por eso estoy diciendo que no se refiere, hermano, de conocer a Cristo. Tiene 3 décadas conociéndolo. Tampoco, hermano, les digo que quiere decir que él quiere más información acerca de Cristo. El apóstol Pablo tiene 30 años y cuando dice a fin de conocerle, no quiere más información acerca de Cristo. No está hablando no está hablando específicamente, oigan ustedes, no está hablando específicamente de un conocimiento intelectual sobre la persona de Cristo, aunque tiene algo que ver. Pero la palabra conocer, hermano, en el hebreo es una palabra. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que María está embarazada? Pero no por una relación sexual. Dice que después que dio a luz a Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo que José conoció a María. ¿Se acuerdan? Y esta palabra conocer, hermano, está hablando de la intimidad, está hablando de conocerla íntimamente en cuanto a una relación sexual. Pero aquí la palabra conocer, a fin de conocer, está implicado en estos 2 términos, hermano, en un conocimiento intelectual, pero hablando, hermano, de que cuando tú ya conoces de Cristo, lo que tú conoces hoy, hermano, es necesario conocerle íntimamente a Él, hermano. Cómo él pensaba, qué es lo que él decía, qué había en su corazón, hermano. Cuando hablamos cuando podemos leer de su persona en las escrituras, cuando podemos leer de él en los evangelios, hermano, la pasión que él tenía por las almas, la necesidad que él veía en las almas, cómo él pensaba, hermano. En ese conocimiento Pablo quería llegar, estar relacionado, conocer más en intimidad, hermano, conocer más de él, que había en su corazón, porque el fin de todo, hermano, es que todos lleguemos al conocimiento de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, se refiere a ese contexto en el hebreo que era sumamente conocido, hermano, conocer. El apóstol Pablo está diciendo que quiere y nos está invitando a nosotros, hermano, a que nos relacionamos más íntimamente con Jesús. Tener un conocimiento íntimo de Jesús, hermano. Un fruto de una mejor experiencia con Él de la que yo he tenido, dice el apóstol Pablo, en 30 años. Un fruto de una mejor experiencia con Él de la que yo he tenido en 30 años que lo he conocido. Por eso quería conocerle aún más. Y digo esto, hermanos, porque en nosotros, ¿qué somos nosotros delante del apóstol Pablo? Nada, hermano. Pero hemos dejado de conocer a Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no estamos haciendo lo que su corazón quiere que hagamos. Yo no sé cuántos años usted tenga de ser salvo. 5, 10, 15, 12, 8, 30, 20, 2. Pero el conocer, el relacionarme íntimamente con Él, hermano, el apóstol Pablo está hablando un fruto de una mejor experiencia con Él.
Yo he tenido 30 años de conocerle, pero ahora quiero conocer, seguir conociendo más de Él. El apóstol Pablo, él está consciente que ya le conocía, pero el apóstol Pablo está diciendo, quiero más, quiero más. Y de esa misma forma les digo, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, ¿cuántos años tenemos, hermano? Pero nos falta mucho conocimiento íntimo de Jesús. Nos falta mucho conocimiento íntimo de nuestro Salvador. Y como les decía anteriormente, a veces lo conocemos como Salvador únicamente, pero no lo conocemos como Señor. No lo conocemos como el dador. No lo conocemos, hermano, como el sustentador. No lo conocemos como el consolador. Hermano, y miren, no vamos a tener más de Él si no conocemos más de Él. No vamos a tener más experiencia de vida con Él si no le conocemos a Él. Yo necesito depender de Él día a día. Tú necesitas depender de Él día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Yo quiero llegar a conocer el poder de su resurrección. A veces conocemos nada más que Cristo resucitó, pero ¿qué poder hay en la resurrección? Ahorita vimos 10 beneficios, pero ¿qué poder hay en esa resurrección, hermano? Y el apóstol Pablo está diciendo, versículo 9, perdón, el versículo 10, a fin de conocerle, no teniendo mi propia, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahora noten, hermano, Pablo está hablando, ¿se dan cuenta, hermanos, que Pablo en esta carta, cuando estudias ahí, el hermano Armando o algunos tienen la de Thompson por ahí, y cuando tú lees la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, dice ahí el versículo clave, pero también dice la palabra clave. Y la palabra clave, hermano, ahí en el libro de Thompson, ¿verdad? Dice la palabra clave es gozo. Porque esa es la palabra que se repite constantemente veces. Regocijaos. La palabra gozo. Ahora, también conocemos los antecedentes de la carta, hermano, y el apóstol Pablo está en la cárcel, está encadenado y escribe una carta de gozo. Y Pablo en esta carta está hablando del gozo que él tiene, del gozo que deben de tener ahí los de Filipos. Vean ustedes por ejemplo, hermano, en el capítulo 4. Vean, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, que gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, ¿cómo dice, hermano? Regocijaos, repitan para que no se duerman. ¿Cómo dice el 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que regocijaos. El apóstol Pablo está diciendo, Evodia y Sinti que no estén peleando. Está hablando de dos hermanas dentro de la iglesia que están peleando, que se están diciendo. Y está diciendo, ¿verdad?, que ellas me han ayudado mucho aquí en el evangelio. Y ahora le está diciendo, regocíjense. Regocíjense. Y hermano, tú y yo no vamos a poder tener el gozo del que habla el apóstol Pablo en la vida cristiana si no conozco el poder de su resurrección. Cuando yo conozco el poder de su resurrección, va a haber en mí gozo, porque hay gozo cuando Él resucita.
Los demonios están enojados. Pero hay gozo en la resurrección. El poder de su resurrección existe gozo. Y no puedo conocer el poder de su resurrección, hermano. Y no puedo, si no puedo conocer el poder de su resurrección, tampoco, hermano, puedo experimentar gozo. Y yo no puedo tener gozo si no experimento el poder de su resurrección. O el poder de su resurrección me da gozo. Esas dos cosas son mutuamente, hermano, excluyentes. Si eres honesto, querido hermano, te puedes preguntar en esta misma noche, en esta misma hora: ¿tengo el gozo del Señor? Mira, hermano, la mayoría de ustedes yo les conozco y a veces les veo y vienen con mucha tristeza. Hay cargas y hay pesares. Y yo no estoy diciendo que uno no las pueda tener. Todos tenemos cargas, pesares y situaciones difíciles anímicamente, a veces diariamente, hermano. Pero en nuestro rostro debe de haber algo especial, y es el gozo de su resurrección. El gozo de Él. Está bien, fallamos, caímos en pecado, pero alégrate porque Él te perdona, hermano. Eso es gozo y es parte del poder de su resurrección. Imagínense que a los que están solteros ahorita y que están en tiempo de casarse y que dentro de un año se casan. Imagínense que veo al hermano José Isabel y cada vez voy al campo, cómo está contento, cómo hace gol, cómo lo hablan, cómo lo palmean, cómo lo van a buscar, cómo se goza, cómo ríe, y de pronto se casa y anda triste. Pero miren, hermano, muchas veces no es él, muchas veces no es ella. Es que no has entendido el poder de Cristo que hay en la resurrección. Y el apóstol Pablo está diciendo que debe de haber gozo, hermano. Amén, hermano. O es como si el hermano Elmer no pudiera ir a jugar y dijera: ay, que ya fui 3 días, ya no puedo dejar a mi esposa. Lástima que me casé. ¿Para qué me casé? Todavía me hubiera quedado otros 2 años, ¿verdad? No, hermano. Debe de haber un gozo maravilloso. Y hablo de estos ejemplos, hermanos, pero el apóstol Pablo nos está hablando en esta carta acerca de ese gozo maravilloso, hermano. Pregúntate, hermano: ¿tengo el gozo del Señor? ¿Tengo el gozo de Cristo? Por eso tú y yo necesitamos conocer el poder de la resurrección. Hermano, conocer más a Él, eso nos va a dar gozo. ¿Saben por qué, hermano? Vamos a verlo más adelante. Porque Él padeció más que tú y yo. Y si tú te has sentido desolado, hermano, no solamente Él lo sintió, Él lo expresó en el momento que el Padre le dejó. Y el día más solitario de tiniebla que Él experimentó es cuando llevaba tu pecado y mi pecado. Pero cuando Él resucita, nos debe dar ánimo a nosotros, hermano. No hay nada, hermano, que no esté en las manos de Él para resolver. Miren, hermano, yo paso de la muerte a la vida. De la muerte, estaba muerto en pecados y delitos, pero paso a la vida. ¿Cuál es, en qué momento yo paso de la muerte a la vida? ¿Saben en qué momento yo paso de la muerte a la vida? Cuando Él resucita. En ese momento yo paso de la muerte a la vida. Y literalmente hablando, hermanos. Pero también, hermano, yo paso de la imagen del hombre a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección.
Leíamos allí, hermano, que todas mis cargas el Señor las quita cuando Él resucita. Esa justicia de Él, mire, Él en la cruz pone todas nuestras injusticias. Pero una vez que Él resucita, hermano, todas las justicias de Él las pasa y nos viste a nosotros de su justicia. Y ahora somos justos delante del Padre, pero no por nuestra justicia, porque somos injustos, sino por la justicia de Él, que ahora es imputada. Toda esa justicia de Cristo viene a ponérnoslas a nosotros, y por eso nosotros hoy tenemos relación por medio de Cristo con el Padre. Hermano, eso es maravilloso. ¿Saben por qué, hermano? Porque en esta crisis de todos los aspectos que estamos viviendo, queridos hermanos, hoy podemos acercarnos a Él, al trono de gracia, con tanta confianza, hermano. No hay un problema que Él no pueda resolver, no hay nada que Él no pueda solucionar, hermano, sino solamente el poder de su resurrección. Porque en el poder de su resurrección, hermano, está la victoria. El apóstol Pablo, vamos a ver un ejemplo aquí, en 2 Corintios, vayan a 2 Corintios. Capítulo 4. Dice el versículo 6. ¿Me ayudan a leerlo juntos, hermanos, por favor? 2 Corintios 4, versículo 6. Todos lo leemos. Dice: porque Dios que mandó Ahora, voy a enseñarles algo. Noten ahí, hermano, que cuando dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz. En algunas Biblias de ustedes hay una letrita. ¿A qué pasaje les lleva? Les lleva a Génesis, hermano, a Génesis capítulo 1, versículo 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso nos abre a nosotros el entendimiento y nos está diciendo, porque Dios, el Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué, hermano? La luz. Hágase la luz, dijo, ¿sí o no, hermano? Porque dice que todo estaba en desorden, en tinieblas y en vacío. Y conocemos que es el sello de Satanás. Pero de pronto dice que el Señor crea la luz, hermano. El mismo, escuchen, hermano, el mismo poder, escuchen esto, es muy importante, el mismo poder de creación cuando Él habló, el mismo poder de creación cuando Él habló es el mismo poder, pero de la resurrección de los muertos, cuando Él me dio vida para siempre, para reflejar la gloria de Cristo. Yo voy a reflejar la gloria de Cristo, hermano, a través de la resurrección. Así, por eso les digo, hermano, que el mismo poder de creación cuando Él habló, hágase la luz, es el mismo poder de la resurrección de los muertos cuando Él me dio vida para siempre, para reflejar, queridos hermanos, la gloria de Cristo. Hermano, por eso el apóstol Pablo, anteriormente leímos en Filipenses, cuando estaba hablando de esos deseos de la carne, cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, aunque yo tengo también de qué fiar en la carne, de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué que tiene que confiar en la carne, yo más, y menciona por qué. Pero, hermano, quiero decirle que los deseos de la carne no se vencen con el poder de la carne. Piense eso, hermano. Los deseos de la carne no se vencen con el poder de la carne. Las pasiones del hombre viejo no se vencen con el poder del hombre viejo. Y eso es lo que queremos hacer nosotros.
Hermano, Dios me ha dado a mí, a usted, una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural que necesita a fuerzas por diseño ser vivida a través del poder sobrenatural. Voy a repetir esto. Dios a mí y a usted me ha dado una vida sobrenatural, la nueva vida, que necesita por diseño ser vivida a través del poder sobrenatural, y ese poder Pablo lo llama el poder de la resurrección. Espero que hayan entendido. Si no, ahí está en la grabación, hermano. Y esto, hermano, que estoy diciendo no es, hermano, no es un evento histórico, aunque es una historia. No, es un principio dinámico, activo en la vida diaria del creyente a través de ese poder de resurrección, porque ese poder de resurrección nos dinamiza, nos da dinámica, hermano, nos da ese entusiasmo, nos da el ímpetu, nos da las fuerzas. Por ejemplo, hermano, la lujuria, que es el tiempo que vivimos hoy, tanta inmoralidad, y entre ellos está la lujuria, un pecado. Pero la lujuria es más poderosa que el poder de tenerla, hermano. La lujuria es más poderosa que el poder de detenerla. Pero cuando esa lujuria, hermano, la pones al lado de la cruz, es vencida. Cuando esa ira, hermano, cuando esa pérdida de un ser querido, cuando esa enfermedad, ¿cuántas veces, hermano, a mí me ha pasado de ahora? Y yo sé que a usted le ha pasado, cuando estamos enfermos, cuando un hijo está enfermo, por naturaleza inmediatamente vamos al doctor y a veces parece que tardan los medicamentos. ¿Y qué nos queda? Una opción, la cruz, hermano. ¿Cuál es? Arrodillarnos a la oración. Y parece ser que viene una medicina especial y sucede un milagro. Pero, hermano, son las herramientas que tenemos. Voy a terminar, hermano, a fin de conocerle. ¿Sabemos por qué? Por el poder de la resurrección. Debe de haber el gozo, hermano, debe de haber la luz en nosotros para glorificar a Cristo. Y dice, y la participación, noten, y la participación de sus padecimientos. Ahora, este versículo 10, hermano, si usted lo ve bien detenidamente, nos habla de la santificación. El versículo 9 nos habla de la justificación. El versículo 7 y 8, hermano, nos habla de todo lo que es del viejo hombre, lo que es las obras de la ley, lo que nosotros decíamos que éramos por las obras de la ley. Pero el versículo 9 nos habla de la justificación, el versículo 10 nos habla de la santificación. ¿Y por qué estoy hablando de esto en cuanto al poder de la cruz, hermano? Porque la santificación es el proceso teológico, doctrinal en la cual hoy estamos. Estamos, hermanos, somos santos, pero cada día estamos viviendo en santificación para que llegue el día de la glorificación. Y cuando hablamos de esto, hermano, dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Oiga, y la participación está diciendo que nosotros tenemos que tomar parte en sus padecimientos. ¿Qué estoy diciendo aquí, queridos hermanos? Que el padecer como él padeció, hermano,
nos va a traer a nosotros victoria también. Porque en el padecimiento, hermano, está el poder. En el padecimiento está la victoria también, hermano, cuando nos habla la palabra de Dios de esto. Pablo expresa pues esto tan maravilloso. Y hermano, y miren el apóstol Pedro cuánto nos habla de el padecer, hermano. Vean ustedes, por ejemplo, la palabra de Dios allí en Primera de Pedro. En 1 Pedro capítulo 1 dice la palabra de Dios, versículo 7, versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Qué, hermano? Pero nos está diciendo que tenemos que ser afligidos, hermano, en diversas pruebas. En diversas pruebas. Y después dice ahí, hermano, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, noten ustedes, hermano, que si hay alguien que entiende este asunto del padecimiento, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, se está refiriendo, hermano, a una asociación o comunión profunda de sufrimiento que todo creyente tiene en común con Cristo. Los sufrimientos que tú y yo, hermano, padecemos o que debemos padecer es por las causas de Él. Porque estar en el nuevo reino, estar en el nuevo hombre, eso nos hace padecer como Él padeció, porque el mundo no nos acepta como nosotros somos. No es bueno que nos burlemos del mundo, aunque el mundo nos señale a nosotros, hermano. Pero por las causas de Cristo, nosotros, hermano, nosotros padecemos en todo. Es la manera en que este sufrimiento, les dije, esta asociación o comunión profunda de sufrimiento con Él, o que todo creyente debemos tener con Él, todo creyente nos hace capaz de consolar, alentar a otros más que sufren. ¿Por qué? Porque Él ya ha experimentado el mismo sufrimiento. A una dimensión infinita, desde luego, y mucho mayor, desde luego. Vean en 2 Corintios, hermano, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién, hermano? En Él. Vean. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro. Ahí, hermano, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, ¿qué, hermano? ¿Cuáles pisadas? Las pisadas del sufrimiento, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo, hermano? Justamente. Y bueno, y el apóstol Pablo termina diciendo en Filipenses capítulo 3, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él, ¿en qué, hermano? En su muerte. El apóstol Pablo nos está diciendo que así como Cristo murió con el propósito de redimir a los pecadores, Pablo también tenía ese mismo propósito, hermano, en una medida mucho menor, porque vivió siempre dispuesto a morir para alcanzar a los pecadores con el evangelio.
Vean qué interesante. Su vida, su muerte, aunque no fueron redentoras, tuvieron el mismo propósito que para su Señor. Hermano, ¿qué es nuestra vida en esta vida? ¿Cómo vivimos nuestra vida en esta vida? A veces cuando leo esto y estudiando esto, hermano, como en lo personal me siento tan falto de gratitud, como dice la Biblia, como gusano, como lo más vil, hermano, porque en verdad no hacer lo que deberíamos estar haciendo. Por aquello quiero la vida. La vida, hermano, que tenemos es para padecer igual, hermano, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y la semejanza en su muerte es que esa muerte tuvo un fin. Cuando muramos, ¿cuál va a ser el fin? Ya murió, pero pobre, hermano. Es que se la pasó de mundano también toda su vida cristiana. Qué triste. Ya murió y estaba en el ministerio, pero bueno, todo el tiempo, la verdad que nunca se compuso este hermano. No, hermano, la muerte, nuestra semejanza de Cristo, es precisamente en esa semejanza el fin, no a la misma, hermano, porque Él era perfecto, pero nuestra muerte en semejanza a Él, que tenga un sentido, que tenga un fin, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermano, nos gloriemos en el poder de su resurrección, porque la resurrección de Cristo, hermano, tiene poder en nuestras vidas. Sí es de victoria, sí es de gozo, su muerte, su resurrección, pero eso, hermano, no solamente sea una semana, sea un día, sea todos los días, hermano, y que nuestra vida en esta tierra tenga un fin como el fin de Él. Aunque tenemos que comer, aunque tenemos que beber y tenemos que hacer tantas cosas que debemos de hacer, pero debe de tener un fin. Amén, hermano. Padre, gracias. Rogamos, Señor, por la vida, Señor. Alabado sea su nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias le damos, Señor. Pedimos de su dirección, de su amor. Y entender el poder de su resurrección, Padre. A veces pensamos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué somos así? Pero no hemos llegado a ver las escrituras maravillosas y ver el poder que hay en tu resurrección, Señor. Hay gran poder. Pablo dice que todas aquellas cosas en su vida, de la ley, de lo que hacía, las estimó como pérdida, las tuvo como basura, como algo podrido y sucio, como estiércol, por amor a Cristo. Yo creo que hoy, a través de la resurrección, tenemos que medir cuánto le amamos, pero medir la primera medida, cuánto Él nos amó, hasta dónde Él nos amó. Vean hasta dónde Él llegó, se despojó, pero hasta cuánto tú y yo le hemos amado a Él. Estoy seguro que la falta de nuestra fidelidad a Él es por la falta de nuestro amor a Él. Perdónanos, Señor, límpianos y que nos acerquemos al poder de tu cruz, pero al poder de tu resurrección, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.